saludo al facilitador de la materia. Mi nombre es Carlos Prada. Esta es la exposición referente a la unidad 3 de la materia de Derecho Mercantil, en donde hablaré del contrato de compraventa mercantil. Los puntos a poner son algunas concepciones básicas para entender el contrato de compraventa mercantil, la definición propia del contrato de compraventa mercantil, los elementos materiales del contrato de compraventa mercantil, los cuales son dos: el objeto y el precio, obligaciones que genera el contrato de compraventa mercantil, tanto el vendedor como el comprador, que son las partes generales de este tipo de contrato, la estructura del contrato de compraventa mercantil, el cual lleva un encabezamiento, un cuerpo y un pie, y las compraventas especiales en referencia al contrato de compraventa mercantil. Concepciones básicas sobre el concepto de compraventa mercantil. En primer lugar, es necesario entender el significado del contrato y el significado de compraventa. En primer lugar, cuando hablamos de contrato, hacemos referencia a una manifestación de la voluntad de una o más personas, de dos o más personas, a llegar a un acuerdo en referencia a algo de interés para las partes en cuestión. Estas personas pueden ser naturales o jurídicas, y en el contrato se establecen las condiciones para cumplir los intereses de estas partes y el tiempo en el que se deben cumplir las obligaciones adquiridas producto del contrato. También, cuando hablamos de compraventa, hacemos referencia a el intercambio de un bien de tipo mercantil. Es el negocio jurídico o el negocio típico del intercambio mercantil. Es la compraventa, ya que es el intercambio de un bien frente a un precio establecido en una especie de trato entre un comprador y un vendedor. Cuando hablamos del contrato de compraventa mercantil en tal sentido, esta es la definición, hacemos referencia a un contrato que se celebra entre dos o más partes con el fin de intercambiar un objeto o un bien de carácter mueble, por lo general, frente a un precio establecido, o puede ser variable según lo que se acuerde o lo que acuerden las partes en el contrato. Y dicho bien se adquiere con el fin o lo adquiere el comprador con el fin de revenderlo posteriormente a la celebración del contrato. Los elementos materiales del contrato de compraventa son dos: el objeto y el precio. Cuando hablamos del objeto, nos referimos al epicentro de la celebración del contrato, que es el bien mueble que recibe el comprador. No necesariamente tienen que ser cosas corporales, también pueden ser bienes de carácter intelectual, como los derechos de autor sobre una marca o logotipo. Y cuando el precio hace referencia al valor del intercambio que se acuerda según la valoración del propio bien que está siendo producto de la celebración del contrato. El precio puede ser variable o fijo según se convenga en el acuerdo. El fijo pues se establece en el contrato, el precio de manera exacta, y el variable se establece posteriormente a la celebración del contrato. Las obligaciones que genera el contrato de compraventa. El contrato de compraventa genera obligaciones tanto al vendedor como al comprador. Las obligaciones que genera el vendedor son tres por lo general: resguardar y custodiar el bien vendido hasta que éste sea entregado, entregar el bien en el lugar y fecha acordado en el contrato, y dar las garantías en referencia al saneamiento o evicción que el bien pueda generar. Y las obligaciones del comprador son cancelar el bien
según lo acordado con el vendedor, es decir, pagar el valor del bien según lo acordado con el vendedor, em, pagar los tributos que pueda generar la adquisición del bien, pagar o encargarse del transporte del bien según lo requiera y con acuerdo, por supuesto, con el vendedor del bien, y también recibir las mercancías acordadas. Estructura del contrato de compraventa mercantil. Bueno, cuando hablamos de la estructura del contrato de compraventa mercantil, nos hacemos referencia a los contratos de tipo escrito, ya que pueden surgir contratos de compraventa mercantil de carácter oral o verbal, que estos por supuesto pues no tienen un orden establecido. Cuando son contratos de compraventa mercantil escritos, por línea general se utiliza este tipo de estructura para organizar dicho contrato. En primer lugar, lleva un encabezamiento en el cual se establecen las fechas y lugar y horas en las que se están celebrando el contrato. Lleva un cuerpo que detalla de manera específica la identidad de las partes que están celebrando o estableciendo el acuerdo mediante el contrato, así como la evidencia, la capacidad jurídica que tienen estos para celebrar este tipo de contrato. También se debe describir de manera detallada las obligaciones que genera la celebración del contrato, así como las condiciones con puntos y señales en los que se encuentra el bien que está siendo objeto del contrato de compraventa. Y el pie, por supuesto, lleva la firma de las partes, que es el que están celebrando el contrato, que es una traducción de la voluntad de estos de apegarse al contenido que está establecido en el contrato de compraventa. Finalmente hablaré de los contratos de compraventas especiales, que por lo general surgen, aunque son situaciones específicas, no es, no es una constante, sino según las circunstancias y el momento puede determinarse que se genere este tipo de contratos de compraventa. En primer lugar, los contratos de compraventa de plaza a plaza. Son un tipo de contrato en el cual se dictamina el traslado de una mercancía de una localidad a otra, es decir, de un punto determinado, de una que pertenece a una jurisdicción específica a otro punto que pertenece a otra jurisdicción. Contrato de suministro. Este contrato de suministro se refiere a un acuerdo en el cual llegan comprador y vendedor, en el cual de manera periódica el vendedor va a abastecer de algún tipo de mercancía o bien al comprador, y este, por supuesto, según lo establecido en el contrato, le cancelará la mercancía adquirida o el bien adquirido. La compraventa de ensayo es un tipo de contrato en el cual el vendedor presta el bien o hace una especie de préstamo del bien al comprador, y este, si después no quiere adquirir el bien, es decir, no quiere comprar el bien, sino que quiere retroceder en los términos y finalmente no ser poseedor de este bien, puede devolvérselo a su legítimo dueño, que sería en este caso el vendedor. Y el contrato de comisión, el cual es un tipo de contrato en el que el comisionista queda obligado a generar ciertas obligaciones de carácter comercial u operaciones de carácter comercial que el comitente requiera para desarrollar el intercambio de las mercancías en referencia que son objeto del contrato celebrado. Muchas gracias.